Un saludo para todos los niños y niñas de segundo grado, esperando se encuentren bien, compartiendo con sus familias, con sus compañeros y compañeras si están asistiendo presencialmente a clases. De lo contrario, vamos a apoyarles con el desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 5. La unidad número 5 se denomina Nuestra amiga el agua. El contenido propuesto es germinación de la semilla. El resuelve está orientado a la germinación. Vamos a leer el texto que tiene que ver con este contenido. En la lección anterior conocimos ampliamente qué es la germinación e iniciamos nuestro proyecto escolar sembrando semillas de frijol. Para esta semana aprenderemos sobre las fases de la germinación y la importancia que tiene para los seres vivos, en especial para los humanos. La actividad de esta lección te enseñará cómo llevar un registro científico de toda la información en forma detallada, utilizando palabras técnicas correctamente. Y aquí en la figura 1 tenemos frijol germinando, las primeras hojas saliendo de los cotiledones. Miren. Los cotiledones son estos cuando la semilla se abre y aquí ya las primeras hojas que están iniciando con la nueva planta. Vamos entonces a conocer sobre las fases de la germinación. Como vimos en la lección anterior, la germinación es el conjunto de cambios que ocurren en la semilla, los cuales culminan con la generación de una nueva planta. Inicia cuando la semilla se hincha porque absorbe agua y la cáscara de la semilla se rasca, es decir, se va cayendo. En este proceso el embrión, parte de la semilla que se convertirá en la nueva planta, comienza a nutrirse de sustancias almacenadas en la semilla. La germinación ocurre en 3 fases. Fase 1, hidratación. Fase 2, germinación. Y fase 3, crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la figura 2? Aquí tenemos detalladamente e ilustradamente las fases de la germinación. Miren, la fase 1 es la hidratación, es decir, cuando la semilla se empapa con agua. La fase 2 es la germinación, cuando se genera lo que es el nacimiento de la nueva planta. La fase 3, que es el crecimiento, cuando la planta va experimentando cambios, es decir, va saliendo la primera hojita, la segunda hojita y de esa manera al final se va convirtiendo en una nueva planta adulta. Y aquí vamos a ir conociendo detalladamente cuál es ese proceso. Vaya, la fase 1, hidratación, es la primera fase y es fundamental para que ocurra la germinación. La semilla aumenta su tamaño por la humedad que absorbe. Este aumento de tamaño hace que la capa exterior o cáscara de la semilla comience a rajarse o abrirse. Si la semilla no recibe la humedad idónea, el proceso de germinación no puede iniciarse. Miren, aquí en la figura 3 tenemos esta primera fase. A la izquierda tenemos semillas de frijol, son estas que están acá. Y a la derecha tenemos semillas de frijol en proceso de hidratación. Es decir, ya tienen humedad, ya se les aplicó agua. Entonces, estas han incrementado su tamaño ya que han absorbido agua. Miren la diferencia. A la izquierda las semillitas están sequitas y están pequeñas. A la derecha las semillas ya se hincharon, ya se hidrataron, absorbieron agua y el tamaño es mayor. Ahora vamos con la fase 2, la germinación. Es el proceso principal donde suceden cambios tales como el surgimiento de las primeras hojas y la raíz de la semilla. En esta fase la absorción de agua disminuye grandemente. La cáscara de la semilla se abre completamente y aquí lo podemos observar nosotros, la cáscara se ha abierto y comienza a aparecer la raíz. Esa palito blanco que se observa ahí es lo que se va a convertir en la raíz de la planta. Comienza a salir lo que se convertirá en tallo y las primeras hojas de un leve tono verde. Ahí está el proceso, las semillas de frijol en germinación, arriba el frijol rojo, que es lo que observamos ahí, y abajo el frijol de soya.
son los dos tipos de frijoles que aparecen en esta figura, el frijol rojo y el frijol de soya, por eso el diferente color. Luego tenemos la fase 3, el crecimiento. En la fase final de la germinación, las hojas y la raíz ya presentan un grado mayor de crecimiento y definición. En esta fase, la absorción de agua vuelve a aumentar. En este punto, la nueva planta generará más hojas con el propósito de aumentar su proceso de fabricación de alimento, requiriendo mayor captación de luz solar. Miren, aquí en la figura 5 tenemos ya este proceso de crecimiento. La nueva planta ya presenta raíz, presenta tallo y hojas definidas. Además, su proceso de crecimiento se ha acelerado. Miren, ya la plantita está desarrollándose. Ahora vamos con la importancia de la germinación. El proceso de germinación es importante, pues gracias a este es posible obtener nuevas plantas, las cuales, además de darnos oxígeno, nos brindan alimentos y nos permiten obtener medicinas y materia prima para la industria. Todas las plantas son muy importantes para nuestro planeta debido a sus múltiples funciones. Y ahora vamos al ponte a prueba. La pregunta 1, ¿qué es la germinación? Y lo hemos resaltado acá, que es el proceso por el cual una semilla se convierte en una nueva planta. Luego la pregunta 2, ¿cuáles son las fases de la germinación? Decíamos que era hidratación, germinación y crecimiento. La pregunta 3 es la fase donde la semilla absorbe agua, aumenta su tamaño y su cáscara comienza a reventarse. Estamos hablando de... Es la fase donde la semilla absorbe agua, aumenta su tamaño y su cáscara comienza a levantarse. Estamos hablando del proceso de la hidratación. Pregunta 4. Es la fase donde la nueva planta ya presenta hojas, raíces y tallos bien definidos. Estamos en la etapa del crecimiento. Y la pregunta 5 consiste en la fase en donde a la semilla le comienza a salir la raíz e inicia a brotar lo que se convertirá en tallo y hojas. Esa es la etapa de la germinación. Bien, ahora vamos a los análisis de resultados. Con base en los resultados que obtuviste en la experimentación de la lección anterior, la germinación, responde: ¿cuántas semillas lograste germinar? Me parece que la semana pasada hablábamos de colocar o de poner a germinar en unos vasos 6 semillas, entonces esas son las que esperamos que hayan germinado. A menos de que haya habido alguna semilla que no haya podido germinar, ahí ustedes van a colocar el número que corresponde. Luego dice la pregunta 2, al finalizar el día 8, ¿cuántas hojas tienen las plantas nuevas de frijol? Bueno, ahí va a depender de la experiencia de cada uno de ustedes, pero generalmente van a tener de 3 a 4 hojitas las nuevas plantitas de frijol que ustedes pusieron a germinar. Pueden ser más, pueden ser más o pueden ser menos, pero ahí va a depender de la forma y de los cuidados que ustedes han tenido con su plantita. Auxiliándote de una regla, mide la longitud del tallo de las plantas. ¿Todas las plantas crecieron igual? Si tu respuesta es no, responde. Si las plantas no crecieron igual, les pregunta en cuál frasco creció más el frijol. Y aquí le van a poner ustedes si en el frasco 1, en el frasco 2, en el frasco 3, en el frasco 4, en el 5 o en el 6. Y les pregunta cuántos centímetros. Vaya, por ejemplo, un ejemplo, si yo coloco acá que creció más en el frasco 1, aquí me pregunta cuántos centímetros creció la plantita en estos primeros 8 días. Imagínense que yo le coloco 10 centímetros, que eso fue el tamaño que creció mi plantita. Si yo le coloco que creció 10 centímetros, luego me pregunta en cuál frasco, vaya, esto lo vamos a señalar acá. Luego me pregunta la otra, en cuál frasco creció menos el frijol. Puede ser que haya sido en el frasco 3, por decir un ejemplo. Si en el frasco 3 creció menos el frijol, porque habíamos puesto que en el frasco 1 creció más y en el frasco 3 creció menos, luego dice la pregunta ¿cuántos centímetros creció? En el frasco 1 que creció más le pusimos que creció 10 centímetros y en el frasco 3 que creció menos podría ser que haya crecido aproximadamente 8 centímetros. Miren, puede ser que haya crecido aproximadamente 8 centímetros, puede ser que a esta plantita
el proceso ha sido más lento, no recibió suficiente sol o la semilla se tardó un poco más en germinar. Luego dice la pregunta 4, dibuja el proceso de germinación de tus semillas de frijol desde el día 1 hasta el día 8. Auxíliate de la tabla. Ahí tendrían que ir generando ustedes un proceso parecido a miren. Podrían ir generando, por ejemplo, en el día 1, esta tablita tendría que ser en el día 1, la semilla como ustedes la colocaron, humedecida en la servilleta o en el pedacito de algodón. En el día 2 o 3 ya el proceso cuando la semilla se iba generando lo que es la raíz y lo que es el tallo. Entre el día 4 y el 5 cuando le fue saliendo la primera, se abrió el cotiledón y le fue saliendo la primera hojita. Entre el día 6 y 7 le aparecieron las primeras 2, 3 hojitas y iba creciendo el tallo. Y el día 9, 8, 9, 10 en adelante ya la plantita ya tenía varias hojitas y iba desarrollándose en su crecimiento. Así es que de esta manera podrían ustedes ilustrar en su cuaderno de acuerdo a la experiencia que han tenido en su experimento de la germinación de semillas. Luego al final vienen los criterios donde ustedes van a colocar la X si cumplen con cada uno de los criterios que se les han señalado en esta guía de autoaprendizaje de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Por mi parte ha sido todo, niños y niñas. Espero que este proceso haya sido muy educativo para ustedes y puedan quedar ilustrados sobre cómo se da la germinación de una semilla. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas.